Perfecto, pues muchísimas gracias a las personas que ya se puedan estar sumando a esta transmisión en Facebook Live de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Estamos de nueva cuenta en su programa La Arena, en esta ocasión con panelistas, ya saben que de primerísimo orden, como lo es Maximiliano Abondano, Paola Palacios y tal vez no en tanto sentido excelso, pero pues aquí está su servidor. El día de hoy vamos a plantearnos un problema social político muy amplio, que es esta alianza federalista contra el presidente. El presidente dice que sí al diálogo, dice que no, pero sobre todo la idea de la alianza federalista surge en una cuestión de los equilibrios. Usted ya nos escuchó decir en otros programas que los equilibrios para una democracia son sumamente trascendentales e importantes para tener una verdadera democracia. Vamos a ver hoy con esta noticia que a bien Maximiliano va a tener en profundizar, pues qué sucede con estos equilibrios e incluso si la alianza federalista que plantea la unión de distintos gobernadores del país pueden ser entre ellos el propio liderazgo nato de la oposición. Eso habrá que verlo y entenderlo muy bien. Entonces, para ello, pues tenemos, ya les digo yo, a Paola Palacios, a Maximiliano Abandona, a quienes los saludo a la distancia, y tenemos a nuestra amiga invitada, Valeria Gracida, me cuesta trabajo, perdón, Valeria Gracida, una ponente de primerísimo orden, quien nos va a estar acompañando el día de hoy, nuestra invitada especial. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro, la UAC, y es integrante del Instituto para Prevenir las Conductas de Riesgo allá en el municipio de Querétaro. Entonces, te agradezco muchísimo, Valeria, que hayas aceptado la invitación. La Red Mundial es tu casa y pues enhorabuena. Maximiliano, no sé si nos compartas o nos gustes compartir las noticias o la noticia específicamente, abordar la noticia de la que vamos a hablar. En teoría, pues es esta, vamos a secundar la idea de la Alianza Federalista, pero ¿podrías explicarnos un poco más a detalle, Max? Te agradezco, buenas noches. Sí, claro que sí. Primero, no sé, quizá me da pena un poquito hacerte la corrección. Es sobre el rebrote de la pandemia en Europa y la gestión, o la buena o mala gestión que se está llevando a cabo en México. Algo así como pandemia y economía. Disculpen, eran los dos temas que teníamos. Mira que ya me jugó chueco acá el teleprompter, ¿no? Por andarlo leyendo mal. Pero bueno, pues qué bueno en fin. Errores pasan. Bueno, no pasa nada. De todos modos, vamos a seguir adelante y bueno, iniciemos. Bill Gates ya dijo en alguna ocasión que la Segunda Guerra Mundial era el evento que había marcado la vida de sus padres y que esta pandemia, el coronavirus, es el evento que iba a marcar la vida de esta generación. Ciertamente eso lo dijo cuando estaba iniciando la pandemia y uno, digamos, en un pensamiento párvulo o un tanto infantil, creía que esto se iba a acabar pronto. Yo era de las personas que pensaba que en octubre ya podríamos estar de regreso y evidencia mi infantilismo, ¿no? Pero bueno, esto es un tema que está azotando la vida de todo el mundo, es un tema que está menguando las fuerzas de los países y es un tema que se está metiendo más allá de los bolsillos, incluso hasta la psicología de los individuos, porque el índice de suicidios ha crecido. Entonces, vamos a intentar abordar qué está ocurriendo en Europa, cómo lo estamos abordando nosotros en México, cuáles son los impactos en la economía y qué podemos mejorar. Entonces, pues empecemos. Excelentísimo, tienes toda la razón. Yo me quedé pensando en otro tema de otro momento, pero tienes toda la razón. En este sentido, ¿cómo han abordado los países de Europa, por así decirlo, los países ya desarrollados? Hay muchos adjetivos que se pueden poner al respecto. A mí incluso se me ha increpado en que debemos de dejar de decir ciertos adjetivos porque son despreciativos o son peyorativos, ¿no? Como países, por ejemplo, del tercer mundo. Ahora se prefiere decir países subdesarrollados o ya ni incluso países en desarrollo o ¿cómo podríamos plantear esta idea de la comparación entre países con respecto a sus economías? Pero sobre todo también déjenles plantear una cuestión. Cada uno de los países ha tomado medidas ya sea restrictivas más que otros. Esta idea de la restrictividad con respecto a poder salir o no a las calles, ¿no? Incluso en algunos países pues se imponen sanciones ya en una cuestión de multas y sobre todo pues también de ciertos arrestos. Entonces, ¿cómo poder entender esta caleidoscopía de visiones, sobre todo en un país como el nuestro, en el que las cifras siempre son otras, por no decir que los números han sido maquillados o incluso tergiversados? Yo comenzaría contigo, Paola. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Estás en silencio, Pau. Estás muteada. Ay, perdón, chicos. Hoy, Gracias. hoy, hoy, Bueno, hoy, hoy los muertos andan haciendo algo con la transmisión de la arena. Perdón, Pau, Es continúa. el frío, es el frío. y también el frío. Ay, no, y aquí en Zacatecas ya se está sintiendo fuerte. Bueno, pues coincido con Max totalmente. Al inicio yo me vine a mi casa en marzo y pues heme aquí tratando de ver distancia. Realmente creímos que todavía esto ya pasó. Y eso me pasó ahora que yo estaba checando las noticias y los números y los datos, como dice Manuel, los datos que existen en Europa, y aún así había un estudio donde dice que totalmente estos números incluso podrían ser mayores al 60% de los que ya contamos ahora en este momento. También es importante ahora que mencionas, hoy es 2 de noviembre y este fin de semana tuvimos pues amigos conocidos en nuestras redes sociales que, si bien es cierto, pareciera que la pandemia ya dejó de existir y de estar presente, y a mí me preocupa esta segunda ola que pudiera llegar a México en determinado momento y pues como siempre, estar culpando a otros de la irresponsabilidad que como jóvenes nos compete, ¿no? También debemos de recordar las cifras alarmantes que están viviendo en Francia, en Alemania. Tal es el caso de Francia, que pudo reportar en un día más de 50,000 casos. Entonces yo creo que aquí en la arena podremos abordar las distintas posturas de cada uno de estos países, unas más aclamadas que otras, como la tal, se me fue el nombre de esta medida, que la inmunidad en rebaño, si funcionó, si no funcionó. Ahora también estamos viendo que pues regresan a un confinamiento, entonces lo dejaré ahí para seguirlo tocando. Claro, me gusta mucho tu idea en cuanto, si tú restringes esta parte de poder salir a las calles, la gente lo ve como una obligación. Más bien no es una vista de una obligación, ya de manera de probabilidad de que puedas o no salir, es una cuestión de imperatividad, de obligación de tal hacerlo, o lo haces, ¿no? Y en algunos países estas medidas no son tan restrictivas, en tanto que te dicen, evita salir, pero no hay una sanción por salir. Entonces, ¿cómo podríamos abordar esta cuestión? Porque al final del día yo he visto incluso en esta misa o en esta procesión que se hace hacia cierta capilla aquí en la Ciudad de México con respecto a San Hipólito, o también llamamos San Judas Tadeo, que la gente va por la cuestión de la devoción, de la fe, pero con el riesgo latente de poder contraer el COVID-19. Entonces, y ojo, van con niños menores, vaya la redundancia, niños menores de edad, pero niños, incluso bebés. Entonces, aquí hay una cuestión pues ya no de fe, ya no de creencias, hay una cuestión de necedad de querer asistir a este tipo de eventos, y sobre todo cómo podríamos corroborarlo o comprobarlo, contrastarlo con el tema en Europa. En Europa esto no sucede porque algunas manifestaciones o algunas agrupaciones pues en este momento pues se deshacen o se crean una digresión para poderlos confrontar. Entonces yo preguntaría ya puntualmente a Max, para ya darle la palabra a nuestra invitada especial Valeria. Max, ¿tú cómo ves esta parte desde el derecho? ¿Es bueno que los gobiernos, los estados, digámoslo así, pongan medidas, sanciones para que la gente no salga? Porque, ojo, también el tiempo apremia y ya casi va a cerrar el año y la gente sigue con esta noción de que la pandemia no termina, no mengua, y todo lo contrario, está más latente, más gestante, más cierto, pero en este tenor de ideas yo podría decirte, la gente hoy no sabe qué va a suceder el próximo año. Todos pensaríamos que el próximo año ya iba a ser un año totalmente, digamos, si no quieto, si no restablecido, sí un año con el que pudiésemos salir a las calles libremente, y hoy parecería que no es así. Incluso en la Ciudad de México se habló de un regreso al semáforo color rojo. Por alguna u otra cuestión no ha sido así, pero hay gente que todavía tiene dudas con los números, ¿no? Ya en el país, pues ya estamos en números alarmantes. Entonces, ¿tú cómo lo ves, Maximiliano? Buenas noches. Bueno, a mí me parece, respondiendo a tu pregunta, me parece que es incorrecto. O sea, Restricción. Sí, un estado de excepción. Me parece que es incorrecto, que contraviene la norma y que además viene viciado de resultados a largo plazo de la intervención del Estado en temas, por ejemplo, de salud universal. ¿Qué quiero decir con esto? Y es algo que he mantenido desde el principio. A mí me parece que existen leyes económicas que
aunque el legislador imponga, diga, haga o positivice alguna norma, incluso en la Constitución, no pueden evitar seguir. Una de esas es la escasez. Y la razón por la cual se pretende imponer medidas de restricción, toques de queda, cosas así más drásticas, es precisamente porque esto es un tema que está aquejando brutalmente al sistema de salud público en México, que ya era precario antes, ¿no? Los casos, por ejemplo, de Singapur, Corea, son casos evidentes en los cuales la prestación de servicios de salud por parte de privados y públicos en una conjunción y cooperación mutua funcionan, sin que forzosamente se tengan que suspender libertades individuales. Cosa que en México no vemos cercana, porque la concepción del mexicano común, y es algo que se refleja dentro de los políticos generales, porque los políticos vienen de la sociedad y cultura mexicana, es un odio hacia todo aquello que parece ser de particulares, pues, o de privados, cuando la propiedad implica en sí la cooperación, y esos son casos, por ejemplo, la flexibilidad laboral de Corea ha permitido una caída mucho menor, que es más del 3.3% en el segundo trimestre, comparado con el 18.7% en México. Pero es algo que tememos. Entonces, me parece que no es el camino que deberíamos tomar, pero es el camino que históricamente Latinoamérica, no solo México, toma. Cierto, completamente de acuerdo, perdón por lo del micrófono. En este sentido tienes toda la razón. Ahora, hay que tener algo muy en consideración y vamos a hablar de un país fundamental en todo esto, que es España. España está viviendo hoy más que nunca esta segunda noche de disturbios en varias ciudades, el día de ayer, en esta protesta contra las medidas de confinamiento, pero esto tiende a crecer, sobre todo por un cansancio y una exasperación de la población en la propia Europa. Ahora, también hay que comprender una cosa, Europa está muy bien interconectada. Esto es, en el caso de México, para llegar de norte a sur, podría costar más trabajo que pasar de un país a otro en el territorio europeo. Eso tiene que considerarse. El número de contagios puede ampliarse y sobre todo aumentar, como lo estamos viendo en esta segunda ola. Ahora, esta segunda ola viene muchísimo más fuerte, ojo, que de la pandemia del coronavirus. Ahora, el continente en general ha superado ya en números récords, sobre todo países que podríamos pensar nosotros que estaban preparados con respecto tal vez a economías en América Latina. Sin embargo, esta ola pues ya ha dejado en general la pandemia más de 278,000 muertos, personas, y más de 10 millones de contagiados, según lo que reportan hasta hace un día. El número de casos registrados pues aumentó hasta lo que tengo ahora mismo en 41% en una semana. Esta segunda ola es impresionante con respecto a lo vulnerable que nosotros nos hemos visto, y sobre todo estas medidas de las que tú hablas, estas medidas de restricción, pues al final no han funcionado y ya la gente pues tal cual tiene que salir a las calles. Valeria, ¿tú cómo puedes ver el panorama? ¿Cómo lo podrías vislumbrar? ¿Qué nos podrías aportar en este tenor de ideas y con respecto tal vez a este fatídico 41% de aumento con respecto a los números anteriores? Bueno, primero que nada, buenas noches. Gracias por permitirme estar aquí en este espacio. No los había saludado, Pau, Max y José. Yo les había preparado un pequeño análisis desde la parte de la salud pública, ya que, pues bueno, yo al ser politóloga casi siempre estudiamos el es, no el deber ser desde la parte del derecho. Entonces, pues bueno, para analizar este problema desde una perspectiva de la salud pública, es necesario tener en cuenta tres elementos, siento yo. Que primero es la medida de control y prevención, el cómo están implementando cada lugar, ya sea distanciamiento social, ya sea confinamiento, el uso de cubrebocas, si es obligatorio o no, el sistema sanitario asistencial y su tipo aparte, si este es garantizado para todos, si es mixto, es decir, público y privado. Y por último, claro, la sociedad y el sistema político en el que se desarrolla, ¿no? Que es muy importante, sobre todo por aquello que estamos viendo en Europa de las manifestaciones que se están dando por ahí. Eh, Respecto a lo que está sucediendo en Europa, algo que yo estaba checando es que muchos países están utilizando medidas punitivas, es decir, que están castigando al individuo por usar o no cubrebocas, por salir o no,
establecer toques de queda. ¿Qué digo? Esto de los toques de queda se comprende porque se dieron cuenta que la población que más contagiaba el virus era la población joven. Entonces intentaron cerrar un poco los bares, un poco los lugares de entretenimiento, para así, digamos, bajar un poco esta segunda ola que se estaba presentando. Sin embargo, algo que noto un poco en España, sobre todo en Francia y en Italia, es que estas medidas de restricción dan un mensaje a la población y esta al mismo tiempo se resiste, porque ya estuvo un tiempo en cuarentena. Entonces, siento que muchas de estas medidas la población en general no las alcanza a comprender porque han sido, igual como digo, punitivas desde un principio. Entonces, eso genera un enfrentamiento entre la población. A diferencia aquí en México, que ha sido un poco más sobre la libertad del individuo, si lo ocupa o no, responsabilizando a las instituciones, a las empresas, de pedirle o de brindarle el material adecuado a los trabajadores, cubrebocas, gel antibacterial, la sanitización. Siento que eso permite una perspectiva un poco más amplia, no controla del todo la pandemia, pero en ambos casos considero que la comunicación y que el liderazgo son muy importantes para que estos bajen a la población y la población así pueda o no responder a estas medidas, ya que pues en la medida en la que tengamos la mejor comunicación posible, le permite a la gente saber en qué etapa de la pandemia se encuentra, adaptar hábitos y al mismo tiempo puede bajar el mensaje tanto a los estados como a los municipios para que estos adapten sus políticas públicas y brinden una mejor respuesta a esta crisis. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, esto que tú planteas ya como una visión muy bien hecha desde la ciencia política, ¿no? Este estudio antropológico también que implementas me parece muy loable. El endurecimiento de estas normatividades o incluso de esta cuestión punitiva, como bien lo planteas, pues al final del día es por el temor de que puedan colapsar los hospitales y esto obliga a las autoridades de cada uno de los países europeos o gobiernos pues a restringir de nuevo esta libertad que ya había sido en la primera ola o en la primera corriente del movimiento y pues cerrar, ¿no? Sectores enteros de la economía. Esto es real y esto ha pasado. Pero reitero, es el temor agudo del desastre social que se pronuncia ya como una crisis. El sábado, de hecho, las protestas que hubo, pues fueron en varias ciudades de España, por ejemplo, en el tema de España, con enfrentamientos ya con la policía directamente y actos de vandalismo y saqueo. La gente pues ya está harta y este descontento lo transforma en violencia, lo canaliza en violencia directamente. ¿Qué tendría que hacer el Estado? Porque tú planteabas una idea que me parece muy interesante y me gustaría preguntarle a Paola si la comparte con nosotros. Que la gente conozca las cifras reales, por así decirlo, y sobre todo, la información existe. Esto que tú planteas es cierto, la información existe, el cómo contrarrestar o combatir o darle frente a la pandemia existe, toda la información, de hecho, redes sociales se nos ha abordado demasiado el tema, pero el tema de las cifras me parece muy digno, el tema de cómo poder entender que si nosotros seguimos contagiándonos, lo que va a suceder es que los hospitales colapsen y pues la letalidad de la enfermedad aumente, si ya de por sí es muy amplia, de hecho en España pues ya casi con 36,000 muertos, es el tercer país del mundo con la mayor tasa de mortalidad, ya con 77 decesos por cada 100 habitantes, es demasiado, por detrás de Perú y Bélgica y delante de Brasil. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacerle ver a la gente que pues cambie su panorama, que cambie su perspectiva? Porque a mí me parece interesante lo que, reitero, sucedió en México con esta cuestión de que la gente se congregó dentro de una celebración de un santo. También algunas personas, como lo dijo Paola, lo retomo en este momento, salieron a pedir la calaverita en México, hubo quienes hicieron fiestas. Entonces, ¿cuál es esta noción de que la gente no esté entendiendo estas cuestiones de que los hospitales simplemente colapsan y al colapsar no hay servicio y al no ser servicio, pues te mueres? ¿Tú qué pensarías, Paola, con este sentido que nos ha plasmado ya desde el desastre social esta Valeria? Ok, muchas gracias. Híjole, pues sí es complejo y respecto a las cifras, yo creo que cada país ha tenido una forma primero distinta de contabilizar. Tal es el caso de Italia, que ellos contaban no solamente aquellos que dieron positivos, sino también los sospechosos. México en este caso no. Y muchas veces parecía que no importa si son más o menos,
pasa, ¿no? Al menos en la cultura mexicana, mientras no me toque a mí todo está bien. Y hay una frase de Octavio Paz que me gusta mucho, bueno, no me gusta, pero creo que es ad hoc a lo que estamos hablando, dice, el mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Y yo creo que esta parte va ligada a la legalidad. Muchas veces como mexicanos coincidimos que sí está bien, que bueno estas prácticas y muchas veces no las llevamos a cabo, ¿no? Y, por ejemplo, el índice de cultura de la legalidad en México, nosotros nos calificamos como el 6.8 y, por ejemplo, también la legalidad por parte de los mexicanos resulta de un 3.2 sobre 10, lo cual resulta ser muy poco. Entonces, yo creo que también los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en la pandemia, porque muchas veces yo creo que en un momento todos dijimos, ya no quiero el virus, ya no quiero escuchar, ya no quiero, y muchas veces te vas perdiendo, ¿no? Entonces sí creo que los medios de comunicación deberían de ser aliados en lugar de tener estos headlines que nada que ver, en mi punto de vista. Sí. Cierto, completamente. Los medios de comunicación al final del día ejercen una violencia simbólica de la que incluso aquí ya se ha hablado en previos programas. Ahora, hablemos, por ejemplo, del caso de Francia. En Francia, reconfinada desde el viernes, por cierto, por un mes, pues ha aumentado la ira de los comerciantes considerados pues no esenciales o este trabajo no esencial y por ello pues se ven obligados a cerrar evidentemente. Sin embargo, la denuncia que se marca, que está ahí, es cómo la competencia, y por eso le voy a hacer esta pregunta a Maximiliano, cómo la competencia desleal que han marcado estos comerciantes no esenciales contra ellos mismos, y que es lo que critican y que se lo hacen ver a los gobernantes, pues al final del día hay lugares, grandes superficies, dicen ellos, autorizadas a permanecer abiertas. Por ejemplo, también hay una crítica muy fuerte a plataformas online, como es en el caso de Amazon. Entonces, yo te preguntaría, Maximiliano, ¿tú cómo ves esta cuestión? Porque al final sí hay una desigualdad. Quisiera tomar con pinzas el término de desigualdad. Yo me evocaría que tú nos lo comentes más. Pero sobre todo, ¿tú cómo ves este panorama social en donde unos sí tienen que cerrar por no considerarse esenciales y otros no? A mí me parece eso, como lo del confinamiento obligatorio, muy malo. O sea, no sirve, pues. Un caso claro es Argentina, por ejemplo. Argentina tuvo la cuarentena más larga del mundo y hoy está dentro de los top 10 países con más contagios en el mundo. O sea, la cuarentena no es una medida. Y también está en un grado de inflación muy alto porque tuvo que imprimir una gran cantidad de masa monetaria para financiar todos este tiempo, ayudas sociales y todo esto. O sea, a mí me parece que eso no sirve. Incluso la OMS al principio afirmó que eso era una buena medida y hoy sale y dice, no, no, no. Porque es que a mí me encanta lo que plantea Valeria, que son 3 puntos en específico. ¿Por qué se enfrentan a las medidas? ¿Qué pasa con esas medidas que el ciudadano concibe como inquisitorias? Bueno, si hubiera sido quizás una medida de un mes y que ya se hubiera acabado, cosa que es infantil pensarlo, quizás hubiera sido con una mayor aprobación, ¿sí? Porque la aprobación de Alberto Fernández, por ejemplo, para las medidas en Argentina fue muy alta y conforme fue pasando el tiempo fue bajando. ¿Pero por qué se enfrentan las medidas? Pues a mí me parece, y también lo veo en el caso de Bogotá, por ejemplo, en Colombia, con Claudia López, que en algún momento el ciudadano tiene que enfrentarse a 3 escenarios. O sale con una probabilidad de contagiarse, ojalá teniendo las medidas suficientes para no hacerlo, o se obliga a quedarse en su casa con un incremento en las enfermedades mentales, que es algo que se está viviendo hoy porque la tasa de suicidios ha aumentado, por ejemplo, o un suicidio comercial, la obligación de tener que cerrar una tienda y que en algún momento no pueda seguir con su negocio. Entonces se enfrenta a o correr el riesgo del coronavirus, o suicidarse, o cerrar su negocio que puede tardar, porque eso es un hijo, un negocio es un hijo. Cualquier persona que haya emprendido sabe que un negocio es un hijo al cual uno ama, protege y trata de sacar adelante. Entonces, pues me parece que se está creando una falsa disyuntiva en donde los individuos ya se encuentran hartos de esas medidas. Y eso me parece mal. Ahora, lo que dice Valeria también me parece muy bueno. La relación entre información y el cumplimiento de las normas. Antanas Mockus, un político colombiano, tenía una frase que a mí me encanta. Decía, comuníquese, la norma no debe de nada más comunicarse y cumplirse. Debe de comunicarse, explicarse y cumplirse. O sea, comuníquese, explíquese y cúmplase.
Pero me parece que existe un problema en el caso mexicano que es muy grave. Y eso yo lo ponía en mi página de Facebook hace unos días, en cuanto a que, voy a poner este ejemplo. El jueves 9 de abril, López-Gatell salió y dijo, pues los casos que hay en México son 3,181 casos. Lo pueden multiplicar por 8, por 10 o por 12. Entonces, yo hice esa multiplicación y si lo multiplicamos por 8 son 25,448. Por 10 son 31,810 y por 12 son 38,172. O sea, existe una disparidad de 12,724, depende de cuánto lo quiera usted multiplicar. Además, por ejemplo, un estudio realizado por la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos el 30 de julio, decía que en México, el 30 de julio, decía que México ya tenía 7 millones de casos de COVID, mientras la Secretaría de Salud en México, el 29 de julio, un día antes, dijo que tenía 408,449 casos. Además, la segunda semana de febrero, la Secretaría de Salud realizó una estimación de una carga esperada de la enfermedad. Dijo, mínimo vamos a tener 6,000 casos. Otro escenario son 8,000, hasta 28,000, y estas son palabras de López-Gatell, que se redondea a 30,000. O sea, redondéelo, usted hágale, vamos de 6,000 a 30,000. Y el peor de los escenarios, el escenario catastrófico, son 60,000. Hoy, 2 de octubre, tenemos 91,895 muertes. México está en el top 10 de contagios en el mundo. Somos un país, el país 156 de 217 países que menos pruebas hacen. O sea, en el top, en la evaluación de todos los países, estamos en el puesto 156. Hacemos menos pruebas que Uruguay, Venezuela, Cuba, El Salvador, Nepal, Guatemala y Pakistán. Y esto contando que Uruguay tiene apenas 4 millones, menos de 4 millones de habitantes, y México tiene casi 130 millones de habitantes. Por lo que esto es parecido a un padre preocupado que le dice a su hijo, hijo, si usted se toma una cerveza un día, se va a volver alcohólico y va a chocar y va a vivir en la calle. El niño se toma la cerveza y ve que no pasó nada de eso. Y ahí hubo una primera mentira del papá. Entonces, bajo esta primera mentira, el hijo comprende que quizás si le mintió la primera vez, en los hechos subsecuentes, en cuanto, por ejemplo, a que no consuma drogas fuertes, también puede ser mentiras. Y el niño termina probando heroína porque como la primera cosa era mentira, quizás lo segundo también. Lo mismo pasa en México. No existen datos suficientes para tener confianza en los datos que otorga el gobierno. Y actuamos prácticamente a ciegas como ciudadanos. Estoy completamente de acuerdo contigo en este sentido en que a la gente se le han mentido con el tema de los números e incluso hoy ver los reportes al respecto parecería absurdo. La gente ya no los ve, ya no los sigue, en tanto que dicen para qué, ya no funcionan. En Reino Unido, por ejemplo, el país más golpeado en Europa con al menos 46,000 casos, muertos, perdón, fallecidos y muchos más casos de los que incluso podríamos hablar, pues este reconfinamiento anunciado ya en la propia Inglaterra, a partir del jueves de hecho, y hasta el 2 de diciembre, esto quiere decir que técnicamente en un mes, ¿no? O sea, todo este mes, hoy es 2 de noviembre, hasta el 2 de diciembre podría prolongarse, según el ministro Michael Gove. Entonces, pues esto alimenta la angustia, sobre todo de los sectores económicos, que al final del día iban a ver un respiro en este diciembre inmediato. De hecho, en México el respiro se esperaba ya en los primeros días de noviembre, que pues fue ayer y hoy, sobre todo por el tema de nuestras festividades, el Día de Muertos, etcétera, etcétera. Y también se pensaba que en los últimos de noviembre y diciembre, por el tema justo de las fiestas decembrinas y toda la época que eso conlleva del derroche económico a favor pues, de las economías, pues hoy los sectores económicos están angustiados, pero no solamente ellos, también los sectores de gobierno, la clase política en general, pues ya no sabe qué decidir. Al final del día, como tú bien lo planteas, Maximiliano, pues la Organización Mundial de la Salud primero te dice una cosa, posteriormente te dice otra. Hay quienes siguen defendiendo científicamente hablando el uso de las mascarillas, los cubrebocas, hay quienes dicen que no. Hoy fallecido Mario Molina tenía algunas investigaciones en la revista de Science con respecto a que sí se tendrían que haber utilizado. Sin embargo, la aplicación, el método y sobre todo la ejecución de cómo ponérselo, pues está mal. Entonces la gente, como lo hacemos mal, pues no sabemos utilizar este instrumento y por tanto la barrera que pueda o no funcionar, pues evidentemente se va a la basura. Este reconfinamiento han incluso algunos hablado que es una pesadilla antes de Navidad.
En este sentido, yo les preguntaría, ¿cómo ven ustedes diciembre? ¿Es realmente una pesadilla? Ya algunos medios internacionales han hablado de que diciembre va a ser todo menos estas fiestas y estas festividades a lo largo del mundo que siempre la época del año pues trae consigo misma. En el caso, por ejemplo, de Grecia, pues se decidió un confinamiento de un mes en Atenas y pues otras grandes ciudades ya a partir del martes, que pues con esta medida se busca instalar y salvar las fiestas de Navidad. Esto es, con esta idea política, aunque no demagógica tal vez, que confinémonos un mes, todo noviembre, para poder salir en diciembre, pero se me hace, no quiero diagnosticar algo, so pena que me pueda equivocar contrariamente, pero se me hace que no va a funcionar esta medida de que la gente se quede en noviembre porque ya no lo van a hacer, no lo están haciendo. Entonces, yo te preguntaría, Valeria, ¿tú cómo ves esta conjunción de planos? Al final del día la gente ya tiene un hartazgo, el sector económico no sabe si realmente vamos a salir de esto y lo que sí sé que vamos a empezar un año muy, muy, muy mal. Con una cuestión económica deplorable, con una cuestión social todavía peor. La gente ya no está de acuerdo con lo que dice el gobierno, con sus gobernantes y por tanto va a hacer casi lo que quiera. En este sentido, mientras la gente tome y adopte medidas que quieran, van a aumentar las medidas restrictivas para poder sopesar esta cuestión. Yo te preguntaría, ¿estas medidas te parecen reales en el sentido de que existe un cambio de aquí a diciembre o la medida tal vez de este segundo encierro, por así decirlo, para poder enfrentar esta segunda ola del COVID-19, pues va a traer algo positivo para enero? ¿O tú cómo ves el panorama? Y sobre todo en el caso de México, porque reitero, no le han querido entrar a ese tema y sobre todo me gustaría preguntarle a Maximiliano, ¿tú cómo ves que la gente en México salga a estas festividades de actos de fe? A mí me parece, pues, de alguna manera un poco criticable, ¿no te parece? Pero bueno, perdón, Valeria. Sí, bueno, primero, pues la objetividad total no la vamos a tener, sobre todo porque la realidad es muy dinámica y sobre todo en tiempos de crisis la realidad parece acelerarse, así igual con la administración pública las decisiones tienen que tomarse inmediatamente. Yo aplaudo el esfuerzo que se ha hecho en las conferencias de Gatel, al menos para informar un poco a la población. Sin embargo, como decía Max, los datos que tenemos no son muy certeros porque realizamos 11.6 en promedio de pruebas por cada 100,000 habitantes, que es casi nada. Hace poco la revista Nexos realizó una investigación en donde solicitaron todas las actas de defunción en la Ciudad de México y descubrieron que había mucha gente que había fallecido a quien no se le había realizado la prueba de COVID. Entonces, entiendo este esfuerzo del subsecretario de Salud al tratar de informar a la gente y dar una perspectiva con algunos datos ahí un poco maquillados para que la gente mantenga en su casa, pero por otro lado también tenemos el mensaje del presidente, que de un principio incluso todavía sigue sin ocupar el cubrebocas. Entonces, al ser una persona que recibe estos dos mensajes, obviamente cuando ves al presidente que anda sin cubrebocas, que no le pasa nada, la idea que se tiene es que quien está dándote el mensaje es un exagerado y que las cosas realmente están bien, ¿no? Y que podemos volver a esta realidad. Ahora, hace rato mencionabas que el concepto de desigualdad lo tomabas con pinzas. Yo también lo tomo con pinzas en este debate, pero considero que es algo de lo que hay que hablar, porque México se encuentra en una situación, México es un país muy desigual, en donde el 45% de la población se dedica, o sea, nada más es económicamente activa. El otro 55% pertenece a la población que trabaja en un sector informal, que no retribuye al país como tal. Entonces, pues... Perdón que te quite la palabra, Valeria, pero también me gustaría incluirte un tema en el respecto a los outsourcing. Hoy, en el tema político también está el tema en materia legislativa con respecto a desaparecer o no completamente el outsourcing. Ya había una modificación al respecto, sin embargo, no ha funcionado. Y con lo que quiero plantearte es el trabajo informal en México es imperativo. La gente técnicamente está, ni siquiera hay seguro social, en fin. Entonces, ¿cómo ves tú en la cuestión mexicana esta parte? Porque al final yo me pregunto si ahora para los Reyes Magos se van a poner las grandes ferias y las grandes vendimias que existen, porque ojo, ahí también ya el gobierno tendría que estar pensando desde ahora qué va a pasar si se llegan a poner estas grandes vendimias para los Reyes Magos, ¿eh? Exacto. Ahorita estamos en esta situación de hasta qué punto cierro la economía para cuidar la salud
y hasta qué punto arriesgo la salud para salvar la economía. Estamos en esta línea muy delgada en donde sabemos que si el país deja o cierra por completo de nuevo los trabajos en el tiempo que lo realizó la primera parte de la pandemia, la crisis va a ser muchísimo más pesada. Ahora, yo recuerdo mucho este comentario desafortunado del presidente en donde dijo, esto nos viene como anillo al dedo. Sin embargo, siento que a lo que se refería era más hacia esta política, no económica, sino social que él tiene, esta estrategia que tiene de ya no dar dinero a las empresas, sino que el dinero llegue a las personas directamente. O bueno, al menos esta es la estrategia que se tiene, ya que pues si hablamos de que solamente el 45% de la población es económicamente activa, tiene un registro y como tal aporta también parte de sus impuestos, el 55%, por mucho que tú lo apoyes a través de una empresa, no le va a llegar a esta persona porque está en un sector informal. Entonces, creo que esa es la medida al menos que se tiene para contener la pandemia. No sé si vaya a resultar muy bien, creo que es algo muy arriesgado, también porque este presupuesto sale directamente de los recortes que realizó el Estado y pues el Estado se está quedando con los huesos. Eso quiere decir un debilitamiento del Estado y que la única forma al parecer que tiene de defenderse este gobierno es a través de la Guardia Nacional, que eso también pues es un tema todavía más complejo. Peligroso, ¿no? Sí, con Oye, pinzas. con ese sentido, cuando hablamos del outsourcing, Maximiliano, me parece que escribías algo en la semana. ¿Quisieras compartirnos una observación al respecto? Ah, bueno, sobre el outsourcing, a mí me parece que no es la mejor solución. O sea, el outsourcing es básicamente, podríamos tocarlo en algún otro punto porque es un tema que tiene mucho que dar, pero como para dar una opinión rápida, el outsourcing es simplemente un intermediario, pues es delegar funciones laborales a otro individuo para no tener que incurrir en los costes de supervisarla por usted mismo. Había un ejemplo que decía, cuando uno compra, por ejemplo, la despensa y en lugar de comprar la despensa decide pedir un domicilio por Rappi, lo que uno está haciendo es delegar esa acción, realizar la cena a un tercero, el de Rappi. Entonces, no es una acción en sí mala, incorrecta, pues, pero creo que eso se puede profundizar en otro aspecto, como para ser rápidos, a mí me parece que no se debe de prohibir el outsourcing, pero me parece que lo podemos profundizar en otro aspecto. Pero volviendo al tema, con lo que decía Valeria y Pau, a mí me parece que primero no se está actuando con cautela, porque es una enfermedad, como en las pandemias ocurre generalmente, que no conocemos bien los márgenes de maniobra. Y cuando uno no conoce bien los márgenes de maniobra, uno tiene que actuar con cautela, no cerrar todo, no cortarle la cabeza, como decía la otra vez. Y me parece que no se está actuando con cautela. El esfuerzo que está haciendo Gatell y la presidencia de la República o la Federación, me parece, en lo personal, me parece un circo, pues. ¿Por qué? Que sale y presenta algunos datos maquillados, como los datos de Comoda en Betty la Fea, y trata de dar la cara como para que no digan que no está haciendo nada, pero pues lo que está haciendo es maquillando y no viendo los datos. Por ejemplo, Julio Frank Mora, que es un tipo brillante en el ámbito de la medicina, presentó un escrito al gobierno y que fue dirigido tanto al gobierno como a López Gatell y fue desechado. O sea, desechar esto es desechar a uno de los 10 pioneros hispanos en medicina, según la Asociación Estadounidense de Medicina, que es presidente además de la Universidad de Miami. Entonces, me parece que no lo están haciendo de manera correcta. Pero veamos rápido cuáles son las cosas que yo considero que se deberían de aplicar. ¿Quieres decir algo, Valeria? Algo rápido, ¿cuáles son las cosas que yo pienso que se deberían de aplicar? Y es lo que aplicaron los países que han logrado salir más victoriosos de esto. Serían pruebas, pruebas y más pruebas, pruebas, pruebas. ¿Por qué? Porque la única forma para no cerrar la economía y volver al confinamiento es focalizar y ver quiénes son los individuos que transmiten el virus. Y una vez que analizamos cuáles son los individuos, podemos iniciar una política pública para que ellos se encierren y guarden las medidas.
no para que la empresa cierre. Entonces, pruebas, pero en México no estamos haciendo pruebas. Me parece otro punto fundamental es la flexibilidad laboral, porque es que tenemos que preguntarnos, ¿quién paga realmente a los trabajadores? Pues fundamentalmente quienes pagan a los trabajadores no son los patrones actúan también como intermediarios. Quienes pagan a los trabajadores son los clientes. Y conforme a la venta de de la compañía, el patrón tiene capacidad de capital para poder pagarle. Si uno obliga a, primero, cerrar la economía y obligar a los patrones a seguirles pagando, lo que hacen es eliminar la caja chica que tienen estos patrones y posteriormente, cuando estén en quiebra, que pidan préstamos y cuando no los puedan pagar, porque esto es una pandemia muy larga, obligar a cerrar. Cuando logremos salir de la pandemia, lo que se va a enfrentar en el mercado laboral es que no hay mercado laboral, porque no hay quien ofrezca empleo. Por último, Adrián Rabier, un gran economista argentino, tiene un texto titulado Dos estrategias de política fiscal distinguen qué economías se recuperan más rápido de la crisis de 2020. Así se llama el texto, les invito a leerlo, donde plantea una política no expansiva, sino una política contractiva, sin aumento de la carga fiscal, porque así, en el momento en el que cambie, termine esta pandemia y tenga que concluir el gasto público, las empresas no tendrán que incurrir en los costes ni asumir además los costes de una tasa inflacionaria que el gobierno, como bien dice Valeria, no tendrá capital y tendrá la única opción que eliminar la autonomía del Banco Central, del Banco de México, y empezar a imprimir dinero que afecta a los bolsillos de los individuos. Por último, me parece esencial para que la gente comprenda, y más ahorita en las fiestas decembrinas, es transmitir los costes a los individuos irresponsables. Y esto es básicamente lo que está haciendo Angela Merkel en Alemania. Los individuos que no decidan, o sea, no le están diciendo no salgan, pero a los individuos que decidan salir sin usar cubrebocas, por ejemplo, tienen unas multas grandes porque se transmiten los costes a los individuos irresponsables, porque esos costes hoy los están pagando tanto los individuos que sí están cumpliendo las normas como los que se están yendo de fiesta de Halloween. Y como no se están transmitiendo los costes efectivamente a los individuos que incurren en faltas, pues no hay una salida eficaz. Cierto, de hecho, ahora que platicabas justo lo de los costes que se les puede vincular a las personas que no cumplan ciertas normativas, recordé el caso del impuesto al cigarro, ¿no? Cuando a la cajetilla de cigarros se le impuso cierto impuesto para poder, ok, usted fuma, pero entonces como se va a enfermar de X o Y, ya pagó su tratamiento durante estos años, entonces pues ya podrá usted acceder al servicio médico y ya quedará saldada su cuenta, por así decirlo, con respecto a los que fumamos o no. Pero en este sentido no sería demasiado impositivo porque, ojo, cuando la gente se empieza a hartar, pues no es de que salga de a uno, lo que salen es de como a borbotones, ¿no? Esto es, hacen reuniones inclusivo de 100, 300, 400, 500 personas. Han habido casos de bodas en donde se hizo la boda, ¿no? Porque, ojo, no vaya usted a pensar que yo solamente estoy criticando a las personas que van a dar una muestra de fe a una iglesia. No, no, no. También la gente que se casa, la gente que tiene un cumpleaños, la gente que celebra cualquier cosa con una cantidad de gente impresionante. Estamos hablando de reuniones de 300, 500 personas en donde evidentemente puede haber un foco de infección y seguramente lo hay, pues a la gente no le importa, ¿no? Entonces, porque piensan que entre todos se conocen. Y el gran error, me parece a mí, es bajar la guardia pensando que todos nos conocemos. Creo que ese es el gran error, porque yo te conozco y tú no tienes el COVID. No, no tengo COVID. Mira, oye, eso carece de todo cientificismo. Pero al respecto, me parece que Valeria quería corroborar alguna cuestión. Valeria, te escuchamos. Creo que ya se me olvidó lo que iba a decir. Yo, bueno, quería recalcar ese punto del contexto. Recordemos que México es un país muy desigual, en donde la mayoría de la gente no tiene acceso a la información que nosotros tenemos. Eso es lo difícil. En caso de que se apliquen estas multas, sería quién sería el responsable de aplicar la multa, ¿no? Y si la persona pagaría la multa, y qué precio tendría la multa, y a dónde se iría. Son muchos factores aquí en los que siento que el gobierno simplemente no se quiere involucrar, no lo quiere complicar más, sabe que tiene la presión de que tiene que sacar adelante al país, que ya dijimos, en donde la mayor parte de la población se dedica al sector informal. Y yo siento que lo que hay que enfocarnos más bien es, bueno, la crisis ya está. ¿Qué pasa con la oposición? Que
siento que ha generado más un señalamiento hacia el gobierno federal, como tú estás haciendo las cosas mal y por eso todo el mundo está haciendo las cosas mal. Sin embargo, eso en una crisis no apoya mucho, al contrario, genera desesperanza. Entonces siento que lo que debe de hacerse es generar ya una agenda para las problemáticas que vienen, para los efectos a los que nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, en el caso de la educación, que muchos niños están dejando la escuela o que no todos tienen la infraestructura para tener clases en línea, clases en sus hogares. También siento que esto de la pandemia ha puesto en la mesa esto de la salud pública, que al final regresa a la responsabilidad del Estado, algo que ya se había dejado un poco de lado. Dábamos por hecho que teníamos acceso al seguro, pero la mayoría de la gente no lo tiene así. Tenemos la suerte de que al menos México lo está garantizando un poco. Recordemos que de nuevo no tiene la infraestructura, pero se está poniendo de nuevo en la mesa. Y también tal vez debate sobre el ingreso básico también, a toda esta gente que se va a quedar tal vez sin un negocio porque no puede pagar la renta de su lugar, todos los gastos que se vienen, la inflación, a pesar de que el presidente dijo que el siguiente año no va a haber impuestos, solamente esta situación de la inflación, bueno, pues sabemos que el panorama mundial no pinta muy bien y que si a Estados Unidos no le va bien, a México tampoco le va bien. Esa es una idea, me parece central, sobre todo en la cuestión en que los Estados Unidos es el gran fracaso en números del tema de los decesos por COVID-19. Entonces, efectivamente, si a Estados Unidos no le va bien, a México no le va a ir bien, y no estamos viendo que Estados Unidos quiera hacer algo con respecto a abrir, ¿no? Está muy, muy cerrado en ese sentido y también las medidas han sido muy, pues, tachadas incluso vamos a decirlo así, criticables, ¿no? Esta pugna que hubo entre la OMS y Trump, etcétera, etcétera, se puede tratar en otro evento. No me podría ir sin antes leer los comentarios de las personas en Facebook Live. Hay quienes nos comentan con respecto a las personas como individuo. La idea, por ejemplo, digo, lo leo tal cual, que la sociedad al final posee una ignorancia y una credulidad. Me parece que la palabra incredulidad es interesante, pero es complicado, nos dice Raimundo Yáñez Alarid, que el ser humano cambie de hábitos de un día al otro. Bueno, pero es que ya no es de un día al otro, ya estamos en cuántos meses después de la pandemia y hay gente que sigue pues sin las cuestiones básicas. Y pregunta Alan Sasse, ¿cuál es la raíz del problema desde su perspectiva? Nos comenta, el tema ambiental está totalmente en el olvido y ese tema es fundamental para tener un buen futuro con lo que mencionan de la agenda en común. Entonces, el comentario de Raimundo lo resumo, es que la sociedad o el individuo al final del día tiene una ignorancia aunado con la incredulidad. Somos incrédulos, no creemos lo que está sucediendo. Y Alan Sasse nos pregunta cuál sería desde nuestra perspectiva la raíz del problema, en tanto que no tenemos en consideración el problema ambiental que está totalmente pues hoy olvidado y el tema es fundamental para tener un mejor futuro. Con este sentido, ¿ustedes qué plantearían? Me voy contigo, Paola. Gracias, Manuel. Bueno, pues para ir cerrando pues este bloque que hoy tuvimos a bien platicar, pues recordar que no nada más México está viviendo esto, es alrededor del mundo. Hoy vemos como la Unión Europea va a dar algunos fondos para que no haya esta saturación en los hospitales y se puedan ir a otros países del bloque. Entonces, yo creo que México sigue teniendo un reto de comunicación también entre el presidente López-Gatell. Valeria mencionaba algo respecto a la oposición, es real, yo de la oposición no he visto propuestas tajantes más que decir o señalar todo está mal. Y por última instancia, yo no apoyaría de alguna manera estas restricciones o multas, ya que estaría o sería de manera inconstitucional y contravendría la violación del artículo 29. Y yo creo que aquí vuelvo a donde comencé al principio, la parte cultural, que
yo la verdad en primera instancia diría, claro que sí, pero nos estaríamos metiendo con cuestiones democráticas y un Estado de Derecho, y de por sí es un gobierno criticado, y creo que esto, en lugar de aplaudirse, muchas veces sería tomado de manera errónea. Esta sería mi aportación. Muchísimas gracias, Pau. Estoy completamente de acuerdo contigo sobre la no necesidad de poner una, vaya la redundancia, una cuestión de imposición. Eso me parece muy loable de tu comentario. Me iría contigo, Maximiliano. ¿Qué te parece? ¿Cuál sería tu conclusión con este tema tan complicado? Sinceramente, yo creo que quedaron muchas cosas en el aire, pero ya lo podremos retomar en el próximo lunes con respecto incluso a lo que está sucediendo a nivel internacional, y tal vez le podemos incluir el tema que yo proponía sobre la oposición, ¿no? Porque ya se ha mencionado con Pau, el tema de la oposición pues sigue callada. Ya en mi conclusión hablaré un poco sobre el tema de la educación, que me parece también imperativo plantearlo, cómo México está viviendo las clases en línea, que también tendremos que analizarlo. Digo, la pandemia será causa de muchas tesis, no solamente de licenciatura o maestría, sino hasta doctorales. En fin, Maximiliano, te escuchamos. De acuerdo contigo, por ejemplo, la pandemia ha expuesto el despotismo de algunos profesores, ¿no? En universidades, preparatorias, secundarias. Pero bueno, sobre el comentario que nos hacen llegar de, digamos, la ignorancia de la gente, cosa en la cual pues, yo puedo estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo más bien. No por eso pienso que debería de justificarse el pensar que, por ejemplo, hay un mesías o algún político que tenga la capacidad de dominar, bla, bla, bla. Pero bueno, eso lo pueden ver en los demás programas, como mi opinión. Pero yo planteo esto. Digamos, cuando juegas un videojuego, te esfuerzas más cuando tienes solo una vida, ¿no? Porque los costes de incurrir en un error son mucho más altos. Lo mismo pasa en la vida pública. Cuando el individuo que incurre en errores, por ejemplo, el malgasto del agua, que hoy está, que hoy es brutal, y los individuos no corren con ese coste, no tienen incentivos. Los individuos y las grandes empresas también hay que hablar. hablarlo. Las grandes empresas, claro. Sí, los individuos que conforman las grandes empresas y las pequeñas empresas, en particular trabajador, cada una de las personas no tienen incentivos para cuidar el agua, por ejemplo. Lo mismo parece ocurrir aquí. Los individuos no están contemplando el coste de enfermarse. No están contemplando tampoco el riesgo porque no creen en esto. Y me parece que la solución más efectiva, aunque contrario a lo que dice Paola, por ejemplo, me parece que la legislación se debe de razonar, y a partir de razonar, legislar, no primero vemos si el pueblo está de acuerdo bueno, me parece que se debe de razonar, explicar y legislarse. Lo mismo pasa aquí. Si tuviéramos infinidad de vidas en el videojuego, pues lo apagamos, lo prendemos, el juego no importa. Pero cuando los costes los incurre el jugador, el juego importa más. Lo mismo está pasando aquí. A mí me parece que una sanción para los individuos que no están cumpliendo las normas, porque el no estar cumpliendo las normas no es nada más pues, que me enfermo yo, implica la muerte de su abuelita, la muerte o la enfermedad del señor de la tienda al que saludó, el cierre de esa tienda, todo eso. No están cubriendo esos costes ellos, y me parece que los deberían de cubrir. Pero como conclusión, digo, si el gobierno existe, como lo hace, sus principales preocupaciones deberían de ser salud, seguridad y justicia. Los tres elementos que México carece. Pero en México es más importante la apertura de una escuela de béisbol, la aprobación de capital y construcción de un tren, el perdón, la búsqueda del perdón del Papa y el Rey de España, y un penacho. Entonces, bajo esa tesitura, pienso que México no está priorizando. Y cuando no prioriza el Estado, el que sufre es el contribuyente, digamos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora el tema del penacho es un penacho ya desbalajado, ya le han quitado el oro que tenían. Creo que el que tenemos acá en el Museo Nacional de Antropología está todavía mucho mejor que el que tienen allá en Viena. Pero bueno, esa es una cuestión que podríamos discutir en otra ocasión, pero me parece muy interesante tu reflexión, sobre todo con estas ideas pues, que forman parte de la superchería,
forman parte de la nada. Al final del día estamos volteando a ver cosas que no deberían ser tan importantes como el tema de poder plasmar, tal vez, pues, si no una verdad con respecto a cómo abordar el tema de la pandemia, sí tratar de ver quiénes, como tú lo planteabas justamente hace pocos minutos, quiénes lo están haciendo bien y cómo podríamos nosotros pronunciarlos a hacerlo bien, ¿no? ¿Cómo podrías pronunciarnos, ejecutarlo, evaluarlo, proponerlo, o simplemente incluso decirlo? Pero bueno, si seguimos recibiendo textos y después los vamos a tirar al cesto de la basura para decir que todo sigue igual, pues no va a pasar nada, absolutamente nada. Valeria, te agradezco muchísimo tu participación, que hayas estado con nosotros. No nos podemos ir sin antes escuchar tus conclusiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Yo considero que hay que ver el plano amplio, ¿no? México no solamente está enfrentando la crisis del COVID-19, también está enfrentando la crisis de falta de educación, la crisis de desigualdad, la crisis de corrupción todavía. Y pues en ese plano, ya comentaba antes, creo que es necesaria una agenda para los impactos que se vienen a estas problemáticas, no solamente el ingreso básico, la educación, la salud, también, por ejemplo, estos temas de qué pasa con la recreación también, un poco sobre las artes y las humanidades, que siento que también entraría aquí un poco de la mano también con la salud mental, qué pasa con la gente que está sufriendo ansiedad en este momento, qué ha pasado aislamiento, que empieza a enfrentarse a esta desesperación de que no consigue el dinero suficiente para su negocio, ¿no? Creo que es necesario que pensemos en todas estas problemáticas y que también le exijamos un poco tanto al gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales, como a esta oposición, que lo planteen en una agenda, sobre todo el siguiente año, porque, de nuevo, estamos con la crisis del COVID-19, la crisis económica el siguiente año, no sabemos cómo nos vaya a ir, y el siguiente año también tenemos que organizar unas elecciones en donde se van a escoger 21,000 cargos públicos. Se proyecta una crisis política, ¿cierto? Pues cada decisión tiene un costo político y los señalamientos ahí están, entonces creo que las cosas van a estar un poco tensas, creo que es necesario informar mucho a la gente, también nosotros, a nuestros amigos, a nuestros familiares, hacer el mayor esfuerzo posible para combatir un poco eso desde nuestro ámbito, desde nuestro contexto, porque sabemos que dándole la información correcta al individuo va a poder tomar las decisiones correctas. Entonces, pues bueno, esa es mi conclusión y regreso contigo. Muchísimas gracias, Valeria. Te agradezco demasiado que estás en este momento con nosotros. La Red Mundial de Jóvenes Políticos es tu casa. Vuelve cuando quieras, sinceramente. Y pues nada, yo quisiera dar un comentario con respecto a las clases en línea, porque la verdad es que he visto cuestiones en las redes sociales que me parecen deplorables, muy deleznables con respecto a cómo ciertos docentes se manejan ya en su propia labor de enseñar, y cómo incluso algunos alumnos se ponen de manera déspota contra los profesores. Me parece que esta cuestión debe terminar y por ello lo quiero evidenciar. Las clases en línea, es cierto, hoy dan cuenta del gran problema educativo que vivimos en México, no desde hoy con la pandemia, desde siempre, ya mostrando las inequidades en el acceso al internet o equipo de cómputo y sobre todo evidenciando a los pésimos profesores que, hay que decirlo así, por ser investigadores nivel fulano y postdoctores en tal o cual, pues despotrican contra todo menos contra su pésima docencia. Yo siempre he criticado a estos profesores que no tienen docencia, y bastará ver el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Química de la UNAM y las que a mal se acumulen. Entonces es cierto, esta realidad pues nos ha rebasado en todos los sentidos. Hoy lo pudimos ver. Nuestra magnificencia, muy de principio de siglo, se ve como en otrora pues ya vulnerada, pero ello no es causa suficiente para expresar lo peor de nuestra humanidad. Yo invito a la gente que nos pueda estar escuchando a mostrar lo mejor de sí mismos y a entender que esta pandemia de principio del siglo XXI nos va a poder demostrar si somos capaces de enfrentar nuestro siglo o simplemente caeremos en un abismo, como diría el maestro Friedrich Nietzsche. Pero bueno, pues no acabamos por acá. Ya está con nosotros Marta Meléndez, a quien tengo el grato gusto de conocer, amiga mía, y sobre todo ella es la coordinadora de cultura. Está con nosotros con un espacio, digámoslo así, para poderla felicitar
con tu beneplácito Pau, con tu beneplácito Max y con tu beneplácito Valeria. He invitado en este momento a Marta Meléndez y Carlos Olivares, quienes son miembros de la Coordinación de Educación, en su caso de Carlos, y Marta pues ya he planteado que es la coordinadora de Cultura, y los he invitado para que nos platiquen en estos 5 o 7 minutos que nos quedan de programa sobre estos premios que a bien tuvieron tener la Coordinación de Cultura, Educación y Desarrollo Urbano para con el arte, la cultura, las tradiciones, en este ya espléndida, las 2 obras de teatro que a bien tuvieron en representar, pues, con el diseño y la experimentación de la doctora Livia Villar y el maestro Sergio Laurel, directores de la obra de teatro La Catrina en Trajinera, que fue en este sentido a quien se le otorgó un reconocimiento, y también, no menos importante, se le hicieron llegar un reconocimiento a la obra Retorno al Mictlán, y al maestro Rodolfo Vázquez Almanza. Entonces, para este sentido, Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es para mí un placer tenerte para comentarnos un poco cómo fue este proceso, este trabajo que a bien tuvieron en realizar este 31 y 1 de Sendos, octubre y noviembre. Parece. ¿Sí se escucha? Buenas noches. Listo. Ok. Antes que nada, buenas noches a todos. Quisiera agradecer la invitación al programa al coordinador de educación. Pues bueno, les platicaré que la cultura nos da identidad y por ello debe garantizar la socialización de la cultura y su participación, debido a que la cultura es un legado, el cual es la base en nuestra sociedad, porque en ella se van a transmitir las enseñanzas para las siguientes generaciones. Es importante también así fomentar las tradiciones de México y proteger el patrimonio cultural tangible e intangible. Este 31 de octubre y el 1 de noviembre entregamos, en colaboración con la Coordinación de Desarrollo Urbano y de Educación, 2 reconocimientos a 2 grandes obras, las cuales tienen un valor cultural inconmensurable. La obra La Catrina en Trajinera es sin duda un proyecto que no se pueden perder. Está lleno de amor por México, tiene mariachi en vivo, tiene paseo por trajineras, el vestuario también está hermoso. Bueno. Excelente, cierto, la verdad es que yo pude ver, porque la transmisión, a bien tuvo la alcaldía Xochimilco en su plataforma ya de Facebook, el transmitir la presentación de esta obra, y me pareció excepcional, la verdad, imperdible para la gente que no la haya visto, por favor, de verdad que una tradición impresionante. Y bueno, pues está Carlos Olivares, quien pudo presenciar una de las obras. Carlos, ¿cuál fue tu experiencia? Dinos, plantéanos por qué es trascendental que los jóvenes sigamos apostándole hoy más que nunca a la cultura, porque, ojo, la cultura nos puede sacar también una buena sonrisa entre tanta pandemia. Claro que sí, Manuel. Muchas gracias y muy buenas noches a todos y a todas del programa La Arena. En particular, mucho gusto otra vez a Marta, que tuve el placer de conocer por primera vez en esta invitación, colaboración que se hizo la Coordinación de Cultura, a bien con la Coordinación de Educación y Desarrollo Urbano. La verdad es que, como bien lo plantea Marta, pues fue una gran experiencia. En este caso me tocó estar en la obra de La Catrina en Trajinera, que si bien sabemos que Xochimilco representa para el país un sitio emblemático para nuestra cultura, la verdad que tener un recorrido nocturno y después disfrutar de la gran obra de La Catrina en Trajinera fue muy, muy especial, y la verdad que sumamente recomendable para todos los mexicanos. Y yo creo que parte fundamental de esta obra es que, y de este impulso que se le dio, fue que los jóvenes tenemos esa responsabilidad, o así yo lo admito, yo creo que tenemos esa responsabilidad de transmitir a las siguientes generaciones el seguir impulsando la cultura, ¿no? Porque si bien ahorita comentaban los déficits y problemas que tenemos como país, yo creo que ese déficit de no perder, de fomentar la cultura y sobre todo valorarla para poder transmitirla es bien importante, y creo que el trabajo que está haciendo la Coordinación de Cultura pues habla por sí solo, ¿no? Y la verdad que los invito igual a disfrutarla en estas fechas y las posteriores que puedan. Pues ya lo saben, no lo olviden, a ver estas obras. Ya sé que no se puede salir, pero por eso tenemos la virtualidad. Ya les digo yo que la alcaldía Xochimilco puso a disposición de las personas que así quieran este video, esta transmisión. Entonces,
vayamos directamente a ver la obra y sobre todo en la comodidad de nuestra casa con un buen café. Les agradezco muchísimo, Carlos, que tengas a bien plantearnos la experiencia que viviste. La verdad que ya me hubiese gustado a mí. Por cierto, si usaste cubreboca, ¿ya? Claro, no, y qué bueno que lo planteas, porque la verdad que todas las medidas, pues, básicas y todavía más allá necesarias para poder, pues, no parar con esos temas culturales, ¿no? Sanitización, cubrebocas, distanciamiento. La verdad que hasta los mismos actores traían caretas, la verdad algo muy, muy atípico, pero creo que va a marcar parte de lo que se va a estudiar en futuro, ¿no? Y muy, muy interesante. Es cierto, ¿cómo es eso lo que estábamos planteando hoy? ¿Cómo darle frente a los problemas? Y sí se puede, simplemente hay que querer hacerlo. Te agradezco muchísimo, Carlos, por plantearnos tu experiencia. Marta, te agradezco muchísimo. Y pues nada, somos y seremos La Arena. Max Abondano, Pau Palacios, Valeria, nuestra invitada especial. Ya saben que esta es su casa. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 8, ahora sí, con otro tema y sobre todo también pues con el beneplácito de todos ustedes que a bien nos tienen en ver. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias a Muchas ustedes. Gracias. gracias. Buenas noches, hasta luego.